Bienvenida, querida amiga, o bienvenido, querido amigo, al Circunpunto. Soy César, soy el creador de este canal y la respuesta al por qué estoy aquí es porque quiero compartir, quiero transmitir el mundo de la simbología religiosa y traerla al mundo actual. Se suele pensar que la mitología, la simbología es algo del pasado, algo que ya no nos concierne, un elemento de nuestros antepasados que se ha perdido ya en las brumas del tiempo y que es absurdo traerlo a un mundo modernizado, actualizado, en el que estamos viviendo cómodamente. Entonces es como una intención de traer una superstición que ya ha sido superada. Ese es el concepto que se suele tener de la religión y del pensamiento simbólico, y no es de extrañar. Después de todo, seguimos siendo hijos del siglo de las luces. El tema está en que lo que debemos entender bien y el por qué es importante el saber, el conocer y el aprender sobre religión y sobre pensamiento simbólico es que somos entidades duales. Estamos limitados desde el momento en el que nacemos, primeramente como varón o como mujer, y por lo tanto ya no podemos ser la otra cosa. Luego vamos a tener que ir concretando. Entonces vamos a ir poco a poco, preparándonos y dirigiéndonos hacia un objetivo. Y vamos a ir, por lo tanto, desechando las demás opciones. Entonces vamos a querer ser arquitectos o médicos o barrenderos o zapateros o mil cosas. Pensad en la profesión que queráis. Si vamos a hacer eso y vamos por ese camino, no podemos ser las demás cosas. Entonces, me gustaría establecer dos principios básicos y fundamentales. Uno de ellos es el símbolo, como tal, es lo que permite unir las cosas. Entonces, el símbolo va a unificar nuestras dos formas de pensar, nuestras dos formas de ver el mundo. Una es el pensamiento racional, el pensamiento matemático, el pensamiento lógico, y la otra va a ser el pensamiento metafórico, poético, simbólico, musical, etc. Es importante profundizar en ello porque el renunciar a ello es renunciar a una parte de nosotros mismos. Por lo tanto, si estudiamos religión o simbología para nosotros, estamos estudiando el pensamiento simbólico precisamente para esa parte de nuestra mente y esa parte de nosotros mismos. Entonces, un autoconocimiento que nos va a ayudar a responder a la eterna pregunta de quiénes somos. Recuerdo cuando se plantea la pregunta a alguien, a mí esto me ha pasado, de decirle ¿quién eres? Lo que se suele responder son accidentes. Es decir, no, pues yo soy fulanito de tal, siempre se dice, no, yo sé quién soy. Soy fulanito de tal, he nacido en tal sitio, me gusta el no sé qué, me dedico a no sé cuántos. Me estás dando accidentes circunstanciales. No me estás hablando de tu esencia. O sea, no hay que confundir la esencia con el atuendo. Es absurdo. Por lo tanto, el pensamiento simbólico, el comprenderlo y el aprenderlo, lo que permite es profundizar en ese conocimiento que es común al género humano. Porque los mitos, los símbolos, las religiones se han diseñado por y para los seres humanos y reflejan los deseos, los anhelos, los miedos que han existido siempre, que existen ahora y que existirán en el futuro. Por lo tanto, es bueno conocerlos y aprender a extraer de esos relatos y de esos símbolos las herramientas que nos van a permitir vivir nuestra vida. Eso es lo que respecta a la parte individual. A la parte colectiva, es evidente. Xavier Musquera decía, conviene conocer el pasado para conocer las raíces sobre las que se asienta nuestro presente.
Cuando entendemos que todo lo que ha ocurrido, lo que nos ha configurado en nuestra sociedad actual es porque hemos tenido una tradición espiritual determinada, es cuando empezamos a valorarlo. Mientras no seamos conscientes de esta idea, yo puedo venir aquí y contaros todas las cosas que os quiera contar, que no va a servir de nada. Se verá como un relato entretenido o, en el peor de los casos, como algo que retrasa el progreso. Pero tenemos que entender que nuestra cosmovisión es una cosmovisión que ha traído el judeocristianismo. O sea, la tradición mediterránea ha establecido las bases de nuestra civilización y de nuestra cultura. Y la tradición mediterránea es espiritual, tremendamente espiritual. No podemos renegar de ella, es absurdo. Sería como, yo qué sé, iba a decir renegar de nuestros padres, pero es más gordo que eso, porque no son solamente de una generación, estamos hablando de miles de años. Entonces, lo que se ha configurado aquí en el occidente es espiritual. Y por lo tanto hay que conocerlo. ¿Por qué? No solamente conocer lo nuestro, que siempre conviene, sino conocer también lo de los demás. Es decir, nosotros de España, o por ejemplo de Chile, de Colombia, de Argentina, que sé que muchos de vosotros sois también de allí, no tenemos la misma cosmovisión que tienen en Japón, por ejemplo, o en Corea, o en India. Es completamente distinto. ¿Qué ocurre? Que el siglo XXI lo que ha traído es la conexión entre los pueblos. Es decir, ahora podemos hablar con alguien de Bombay. Hace 1000 años no. O sea, sí, había rutas comerciales, pero ahora Internet permite que desde tu casa tú puedas estar hablando con alguien que está en Tailandia. La interconexión es de lo que trata el símbolo, de conectar, de anular las diferencias. Termino con una etimología. El símbolo en griego era una figurita que se partía en dos, entre dos personas, uno que se quedaba con una mitad y la otra con la otra. Se pasaban los años, cuando se volvían a encontrar, enseñaban cada uno su mitad, encajaban y se reconocían. Ese es el símbolo. El símbolo es literalmente aquello que une. Etimológicamente se divide... Etimológicamente se separa de diabolon, que es lo que separa, lo que genera discordia, lo que genera dualidad. El símbolo, el pensamiento simbólico, el lenguaje simbólico de lo que trata es de unificar todas estas cosas. El simbolismo, el pensamiento simbólico, las religiones, son aplicables al medio ambiente, a la ecología. Son aplicables al feminismo, son aplicables a la vida política, son aplicables a la familia, son aplicables al individuo en su trabajo, es decir, es aplicable a todo. ¿Por qué? Porque conforma parte de nuestra realidad. Hemos diseñado el símbolo viviendo, no subidos en la copa de un árbol, encerrados en un tonel, elucubrando. Entonces, por favor, tenemos que descartar de una vez y para siempre que el pensamiento simbólico sea todo metafísico. Por supuesto que tiene una parte muy importante de metafísica, después de todo el lenguaje poético también. Nadie reniega de la poesía, nadie renuncia a la poesía, nadie dice, joder, Antonio Machado, Lorca, menudos payasos, decían cosas que no eran útiles. No, la música. ¿Quién podría decir, bueno, sí, la música, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? La sociedad de hoy en día necesita una utilidad práctica para todo. Además, eso, que sea práctica, porque claro que sirve, pero no es práctica del hacer. No van por ahí los tiros. Entonces, la música, el arte, la poesía, la religión, claro que sirve, pero no es la parte práctica porque no es el pensamiento racional, es el pensamiento simbólico. Por lo tanto, lo que voy a hacer en este canal es intentar, de alguna manera, el transmitiros parte de lo que yo he ido adquiriendo a lo largo de los años. Soy profesor de mitología comparada y de pensamiento simbólico en Escuela de Atención, aquí en Madrid, y llevo prácticamente toda mi vida entre mitos, relatos simbólicos, etc. Sé que lo que voy a decir muchas veces en mis vídeos pues no estará al gusto de todos porque es imposible. Hay, es verdad, mucha gente que al ser materia de religión es enormemente creyente y por lo tanto al analizar esos mitos desde una perspectiva simbólica
pues se sienten insultados, también porque nos han contado el cuento de una manera muy determinada, pero voy a intentar siempre mantener pues el respeto y sobre todo, por supuesto, yo puedo equivocarme, porque me he encontrado muchas veces en muchos vídeos y me dices, es que vienes aquí y parece que estás sentando cátedra, tú no conoces la verdad o tal. Primero, la verdad es lo que hacemos con ella. O sea, todos oímos lo que queremos oír, creemos lo que queremos creer y vemos lo que queremos ver. Punto pelota. O sea, esto de la verdad con mayúsculas, cuidado, peligro. Y segundo, yo aquí no voy a sentar cátedra de nada. Simplemente a mí es un tema que me apasiona, al que le he dedicado muchos años de estudio y simplemente quiero compartir mis conclusiones con vosotros, que pueden ser erróneas. Faltaría más, yo también me puedo equivocar, yo también soy humano, pero bueno, yo lo único que intento es echar un vistazo a una tradición milenaria de hombres y mujeres que han estudiado esto durante toda su vida, que han llegado a una serie de conclusiones, que saben muchísimo más que yo y que le han dedicado muchísimo más tiempo y con muchos más medios y mucho más todo, y ya está. Y yo lo único que hago aquí, pues es, yo que sé, oye, pues mira, esto puede ser curioso, esto tal, esto cual, esto puede ser interesante, y entonces yo lo comparto con vosotros porque es algo que me gusta. Entonces sé que algunos de vosotros también, ni más ni menos. Yo aquí no vengo ni de maestro, ni de iluminado, ni nada de eso.